Enrique Santos Discépolo fue un compositor, músico, cineasta y dramaturgo argentino. Las letras de los tangos de Discépolo se caracterizan por su cinismo y por una visión amarga y por momentos en exceso quejosa, según mi punto de vista, del ser humano, de la vida y la sociedad. Quizás su tango más conocido sea Siglo XX, Cambalache. Otro de los más célebres es el que comentaremos hoy, Gira Gira. Vamos a aprender de Discépolo a crear imágenes potentes, así que no se muevan de ahí. Veamos la primera estrofa de este tango. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parar. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Los primeros versos están bien, pero me interesan más los últimos dos versos de esta primera estrofa. Los pobres solían secar al sol la yerba mate usada porque no tenían plata para comprar más yerba. Discépolo se sirve de esa costumbre para expresar la mayor de las carencias, porque no tener yerba nueva ya es de por sí complicado. La yerba siempre fue muy económica y el mate la bebida popular por excelencia del Río de la Plata, pero no tener ni siquiera yerba de ayer secándose al sol es el sótano del sótano, el subsuelo de la desgracia. Discépolo dice cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol y engloba en ese no tener a una virtud espiritual y abstracta, como la fe, con una sustancia bien concreta, como esa yerba ausente, lo que produce un interesante efecto. La segunda estrofa dice: cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién sentirá. Es curiosa la conjugación en futuro de los verbos de este tango, como si Discépolo le advirtiese a los optimistas, o a cualquiera con un mínimo de esperanza, que al final la burbuja va a explotar y que afuera de la burbuja no hay nada. Esta estrofa recurre a una imagen bastante común, rajar los tamangos o gastar los zapatos, lo que nos remite de inmediato al pobre tipo desempleado que camina la calle buscando precisamente un trabajo. Después podemos decir que hay un aumento en la grandilocuencia del tango y el mundo es sordo, mudo e indiferente. Este recurso se llama prosopopeya o animización y consiste en adjudicarle cualidades humanas a cosas inanimadas. Ya lo comentaremos en algún video de la serie de figuras retóricas, que la tengo bastante abandonada, entre otras cosas porque no la ve nadie. Pero por ahora diremos que es una prosopopeya porque está adjudicándole cualidades humanas al mundo. No es que el mundo sea sordo o mudo, sino que no está entre sus cualidades la de hablar o la de oír. Vamos de una vez con el estribillo de la canción. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Lo de todo es mentira y nada es amor me parece magistral. Y ojo, acá no importa si uno acuerda o no con lo que Discépolo escribe, sino importa cómo lo escribe. Discépolo podría haber dicho verás que no hay amor, o verás que no existe el amor, pero prefiere decir verás que nada es amor. Un verso que la verdad no puedo analizar porque no resiste análisis. Es una genialidad, no hay nada más que decir. Magia pura. De paso, Discépolo contrasta ese nada con el todo anterior y es como si las dos frases dijeran lo mismo de distinta manera. Una afirmativa, afirmando la mentira, y otra negativa, negando el amor. Las dos son igual de pesimistas y tremendas y funcionan aún mejor juntas. Son como una especie de falsa contradicción porque están reafirmando la misma idea. La tercera estrofa de este tango sigue con la queja, en este caso bien directa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Habla de quebrar y de morder, imágenes táctiles, físicas. Más allá de eso, esta estrofa es bastante despojada en cuanto a recursos poéticos. Por el contrario, la estrofa siguiente empieza con la que para mí es la imagen más brutal y contundente de Gira Gira. Un letrista mediocre podría haber escrito cuando nadie te abra la puerta o cuando te cierre la puerta en la cara. Discépolo, en cambio, escribe: cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás.
Cabe aclarar que en esos tiempos los timbres llevaban pila, y cómo no imaginarse al leer o escuchar estos versos al pobre tipo al que el tango le habla, que es en realidad la suma de todos los pobres tipos del mundo, tocando el timbre desesperado sin obtener respuesta, marchitándose ante la puerta muda como el mundo. Y obsérvese otra cuestión, las pilas no se gastan, se secan. No sé si en la época sería habitual decirlo así o si se seguirá hablando de pilas que se secan. Lo cierto es que este secar es mucho más potente que el gastar, porque nosotros inconscientemente pensamos que quien se seca es el pobre tipo que toca el timbre, la sequedad evoca de algún modo la muerte. Y quizás no sea ocioso añadir que en Argentina se le dice seco a quien no tiene un peso o un mango, seco como un río que se seca como la yerba de ayer secándose al sol. La estrofa sigue así. Buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Lo mismo que a mí, dice Discépolo, en un momento creando un vínculo con el escucha, es decir, no se pone en un plano de superioridad sino de igualdad. Por otra parte, y esto es lo que quisiera ilustrar con este video, seguimos con imágenes concretas. El pobre tipo no busca consuelo, busca un pecho fraterno para morir abrazado. Igual que todo buen escritor y especialmente todo buen poeta, Discépolo no recurre tanto a los sustantivos abstractos, más allá de que alguno que otro usa, y sí mucho a las imágenes. En lugar de decir a nadie le va a importar que te mueras, dice que los futuros herederos están probando la ropa que le vas a dejar. Esto es algo que popularmente se suele decir también. No sé si Discépolo lo toma de la calle o la calle lo tomó de este tango de Discépolo. Si algún señor o señora ya entrado en años, dicho esto con todo respeto, me aclara esta duda, se lo agradecería muchísimo. Y ahora, para terminar, intentemos imaginarnos a este tango escrito por un mal letrista o, para no ser tan crueles, por un principiante que ignore el oficio literario. Podría ser algo así como: cuando tengas mala suerte, estés desesperado y sin rumbo, y no tengas un peso, cuando no encuentres un mísero trabajo y no tengas para comer, vas a sentir la indiferencia del mundo, verás que todo es mentira, verás que el amor no existe y que al mundo nada le importa girando y girando, aunque la vida te quiebre y te lastime, no esperes nunca no ayuda, ni una mano ni un favor, cuando nadie te abra las puertas que te las pasás golpeando en busca de un amigo, cuando te dejen tirado y veas que a nadie le importa que abandones este mundo, te acordarás de este otario que un día cansado te lo advirtió. Sí, ya sé, es un poco exagerada mi traducción, entre comillas, pero espero que sirva para dejar en claro el punto de este video y la diferencia entre lo que es poesía y lo que es un panfleto, un simple discurso como cualquier otro. La poesía, digamos que sí que tiene un mensaje, palabra que detesto, pero bueno, me resigno a usarla. Obviamente dice algo, pero que tenga un mensaje lindo, feo, quejoso o político, no político, lo que ustedes quieran, no la convierte en poesía. Cualquiera puede quejarse y decir que el mundo es una porquería, que no hay que confiar en nadie y todo eso que ya sabemos y que uno puede escuchar, insisto, en cualquier esquina. Pero escribir, lo que se dice escribir, es otra cosa. Así que recuerden, menos sustantivos abstractos y más imágenes concretas, imágenes poderosas. Y esto es El Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y les pido que si les gustó se suscriban, den un like, comenten, compartan y les deseo la mejor suerte con sus escritos. Si quieren también pueden sumarse al Facebook del canal que está en la cabecera y en la descripción. Y si les interesa tomar talleres conmigo, me pueden consultar mandándome un mensaje privado por allí. Así que bueno, nos vemos la próxima. Que sordo y es mudo, recién sentirá.